Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. Este ruso fue uno de los primeros hombres que estuvieron en el lugar en el que se produjo la destrucción quizá más devastadora que haya sufrido la Tierra. Desde entonces ha vivido preguntándose qué sucedió allí. Hace 50 años cruzó a caballo y en trineo los desiertos helados de Siberia para investigar el cataclismo impresionante de Tunguska. La mañana del 30 de junio de 1908, una enorme bola de fuego se precipitó sobre los bosques siberianos, explotó y el estallido se oyó a miles de kilómetros. La onda expansiva destruyó árboles en un área del tamaño de Londres y Nueva York juntas. Tras la explosión, durante semanas, las noches de Europa fueron tan brillantes como el día. Estas imágenes fueron tomadas después de medianoche. Ha pasado el tiempo y se amontonan todavía las teorías sobre qué fue lo que cayó del cielo aquel día de junio. ¿Fue un meteorito de proporciones colosales? ¿Fue un agujero negro del espacio intersideral? ¿Una bomba atómica mucho tiempo antes de ser inventada? ¿Pudo ser una nave espacial? Un misterio sacado de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio e inventor del satélite de comunicaciones. Actualmente vive en Sri Lanka y ha estudiado el enigma de la gran explosión siberiana. Imaginemos que en el lugar donde estoy se produce una explosión a unos 8 kilómetros sobre nuestras cabezas. Habría en el cielo una luz tan brillante que el sol, en comparación, sería una bombilla de pocos vatios. El resplandor y el calor harían hervir las aguas del mar a nuestro alrededor. La ciudad se incendiaría al instante. La onda expansiva, el choque sería devastador. Pulverizaría todo. A este choque no se le puede llamar ruido. Arrasaría todos los edificios, menos posiblemente el que se encontrara en la vertical de la explosión. Eso pasó en Hiroshima. Los edificios situados bajo el centro de la detonación permanecieron en pie. Pero estamos hablando de una explosión 1000 veces más devastadora que la primera bomba atómica de Hiroshima. Más de 70 años después de la gran explosión siberiana, aún se reúnen los científicos para descifrar la causa de aquella catástrofe de 1908. El doctor Vasilyev y el profesor Alexander Dolgov han acudido a la Academia Soviética de Ciencias. El profesor Yavnol pertenece a la Comisión Soviética de Meteoritos y el doctor Leonid Krinov es uno de los primeros científicos que acudieron al lugar del suceso. Las discusiones continúan, porque hasta la fecha no hay certeza de lo que sucedió aquella mañana de junio en el corazón del desierto de Siberia. La investigación sobre el misterio de aquella explosión comenzó en 1921, después de la Revolución Rusa. Una de las primeras instituciones que fundaron los bolcheviques en Petrogrado fue la Academia de la Ciencia.
se había decidido que el nuevo socialismo científico debería estar también en vanguardia de las ciencias naturales. La Academia encomendó al joven científico Leonard Kolick la investigación de la caída de meteoros en todo el territorio de la URSS. Un amigo ofreció a Kolick una narración testimonial sobre el suceso, que estaba escrita en el reverso de un calendario antiguo. Fue el primer contacto que tuvo Kolick con el suceso ocurrido 20 años antes. Era una época curiosa. A mucha distancia, en Inglaterra, el Daily Express informaba el 3 de julio de 1908 sobre el calor inusual que hacía aquel verano y añadía: por primera vez, que se recuerde, ocurre el fenómeno extraordinario de que los trenes nocturnos circulan por Grampian Hills sin luces. Un jugador de golf escribió al Times diciendo que en Brancaster, en el condado de Norfolk, a las 11 de la noche había luz suficiente para jugar y que él mismo se había levantado a la 1:15 de la madrugada y había podido leer un libro en su cuarto sin encender la luz. Esta fotografía de la iglesia Whitekirk en Leeds fue sacada varias horas después de ponerse el sol. Y esta otra, de una casa flotante en Gloucester, fue tomada hacia la medianoche. La gente creyó que era una aurora boreal que iluminaba toda la costa este. La Real Sociedad Meteorológica registró una sacudida muy violenta en el sur de Inglaterra, seguida por las vibraciones de una corriente de aire que dio 2 veces la vuelta al mundo. Kolick encontró informes parecidos en los periódicos locales de Siberia. El Tomsk opinaba que había caído un meteoro. Con estos pequeños reportajes, Kolick tomó el transiberiano de Petrogrado, atravesó la Rusia europea y media Siberia y llegó a la pequeña estación de Taiset. Desde allí, él y sus ayudantes se dirigieron al río Angara. Caballos y botes eran los únicos medios de transporte para atravesar los hielos y las nieves de la taiga siberiana. Tenían que recorrer ríos interminables, mucho más peligrosos a causa de los deshielos de la primavera. Acompañados por el gran cámara ruso Stroukov, alcanzaron el pequeño puesto comercial de Vanavara. Sus habitantes, los mongoles de la tribu Avenki, comercian con pieles del territorio de caza del río Tunguska. Habían pasado 20 años desde que ocurriera el terrible suceso de 1908, pero como recuerda el doctor Krinov, todavía lo conservaban muy vivo en su memoria. Allí estaba Uchav Khan Smirnov. Le hice preguntas y me contó con todo detalle cómo había sido arrastrado desde su portal por una ráfaga de aire. Fue literalmente arrojado de su portal y perdió el conocimiento. Su hija, una muchacha joven, estaba en el río con un amigo cuando oyeron el estruendo y las explosiones. Volvieron a casa y le vieron tumbado en el suelo. Otro testigo estaba detrás de su cabaña, clavando algo con un martillo. La cabaña estaba entre él y el lugar de donde vino la onda expansiva. Sin embargo, sintió cómo le quemaban las orejas igual que si las hubiese metido en un baño de agua hirviendo. Le ardían las orejas. Se las protegió con las manos y se metió dentro de la cabaña. Luego todo había terminado. En Vanavara, la expedición de Kolick tuvo que construirse pequeños botes para subir por el río hasta el lugar donde decían que había sucedido la explosión. Pasaron muchas privaciones. Necesitaron toda su habilidad para contratar gente del pueblo que llevara los botes río arriba. Durante la travesía hubo momentos peligrosos en los que Kolick, acompañado por Stroukov, perdió el control del bote y casi fue arrastrado por la corriente.
Hacia finales de mayo comenzaron a progresar significativamente, pero los que llevaban los botes se negaron a seguir avanzando hacia un lugar que todavía consideraban terrorífico. Por fin alcanzaron, en la parte superior del Tunguska, aguas más tranquilas y llegaron a la desembocadura del río Chombi. Desde sus orillas observaron que las copas de todos los árboles estaban tronchadas. Terminada la travesía del río, escalaron a través del bosque arrasado y al llegar a la cima, el espectáculo era escalofriante. Hasta donde llegaba a la vista, los árboles parecían un regimiento aniquilado, con sus filas apretujadas, víctimas de una matanza inimaginable. El tigre, el terrible tigre siberiano, había sido en toda su extensión una masa espesa de árboles sin claros. Pero ahora, de repente, veíamos un bosque arrasado en todas las direcciones. Los árboles que habían crecido tras la explosión eran todavía pequeños y estaban cubiertos por la nieve. Este espectáculo tan terrible fue nuestra primera impresión y la que más nos conmovió. Vimos con claridad las dimensiones de la destrucción. Quedamos profundamente impresionados. Kulik, Krinov, Stroukov y sus ayudantes atravesaron durante días los restos de árboles desnudos y arrancados. No sabían la distancia que faltaba para llegar al centro de la devastación. Acampaban lo mejor que podían, con suministros limitados. Hasta la pesca resultaba peligrosa. Después de luchar durante más de 90 kilómetros con una maraña de troncos abatidos, llegaron por fin al corazón de la explosión, 20 años después de haber ocurrido. Kulik llamó al lugar Pantano Sur del Tunguska, centro geográfico de 1.600 kilómetros de devastación. Convencido de que la causa había sido un meteoro, Kulik comenzó inmediatamente a notar que el pantano estaba totalmente invadido por los mosquitos. Pensó que encontraría en los pozos del pantano restos del objeto que había sido capaz de causar semejante daño. Sus hombres drenaron los pozos, excavaron, pero sin resultados. Este tronco de árbol en el fondo de un pozo demostró que por lo menos este no era el cráter de un meteorito. Kulik insistió en la búsqueda, pero no encontró señal alguna de meteorito. Luego el tiempo empezó a empeorar. Quedaban tan pocas provisiones que enviamos un hombre a Banavara con pieles de ardilla para obtener dinero y comprar comida. Kulik se quedó atrás con 2 hombres y se vio obligado a matar un perro para comer, aunque afortunadamente llegaron enseguida hombres con suministros. Y yo mismo, y el hombre que me acompañaba, llevábamos los pies congelados. Tuvimos que hospitalizarnos en Kirsanov, donde pasamos 2 meses.
¿Qué objeto explotó en 1908 en el pantano siberiano? Se formulan teorías sin cesar. Una es que fue un trozo pequeño de antimateria, quizás solo unos kilos. La antimateria es una estructura que tiene sus átomos compuestos de una carga opuesta a nuestra materia terrestre. Por eso, si un peso de antimateria se encuentra con un peso de materia ordinaria, se aniquilan mutuamente, produciendo una explosión colosal. Otra teoría es que fue un agujero negro, muy pequeño, si es que existe tal cosa. Digo muy pequeño, tan pequeño que no puede verse, pero con un peso enorme. Si algo como esto chocara con la Tierra, la atravesaría de parte a parte y ocasionaría una explosión terrible, tanto en el punto de entrada como en el de salida. La semejanza notable entre el acontecimiento de Tunguska y los efectos de la bomba de Hiroshima ha hecho sugerir a muchos que fue una especie de explosión nuclear. El estallido de calor fue muy semejante. Los árboles de Tunguska se carbonizaron por el lado de la explosión, mientras que por el lado opuesto no se vieron prácticamente afectados. Exactamente lo mismo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿cómo pudo ser una explosión nuclear 40 años antes de que se inventara la bomba atómica? Otra teoría es que quizá a un extraterrestre se le abrió la nave espacial y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. No lo logró y se arrastró por la superficie 8 kilómetros. Con esta teoría se ha escrito por lo menos un libro y un montón de narraciones de ciencia ficción. Resulta una teoría plausible y ciertamente muy romántica. Esta hipótesis romántica tiene muchos seguidores entre científicos respetables, sobre todo en la Unión Soviética. Alexei Solotov es un académico soviético. La explosión de Tunguska tuvo lugar en el aire. Para este tipo de explosiones hay solo dos posibilidades. O proceden de una fuente interna de energía, o la energía está causada por el movimiento. Yo creo que fue una explosión nuclear de un objeto fabricado artificialmente. La teoría de una nave espacial surgió después de las explosiones atómicas de los años 40 y 50. La devastación causada en Japón por las bombas fue notablemente parecida a la de Tunguska. Los edificios de hormigón situados en el centro de la explosión de Nagasaki permanecieron en pie, igual que los árboles en el centro de Tunguska. La combustión de los árboles y otros signos de radiación se parecían a los efectos posteriores a la bomba atómica. Kulik fue muerto por los nazis en la batalla de Moscú. Y hasta 1958 no se organizó la primera expedición de posguerra. Entonces ya se podía llegar por avión a Banavara. Sin embargo, los medios seguían siendo precarios. Usaron botes inadecuados y necesitaron a los pastores locales de renos para transportar los suministros. También necesitaron mucho coraje para volver al sitio original de Kulik. Aunque los árboles nuevos del Tigre ya tenían 50 años, las señales de la devastación continuaban siendo evidentes. El trabajo y la investigación se tenían que hacer en duras condiciones, en un terreno infestado de insectos de verano. Lentamente se fueron reuniendo pruebas. Pequeños glóbulos de sílice y de metal, empaquetados cuidadosamente, se mandaron a analizar. Iban a proporcionar una pista importante. Continuaban los ecos de una explosión nuclear. En primer lugar, estaba claro que el estallido de Tunguska, igual que el de Hiroshima, había sido en el aire. Nadie había pensado esto en 1908. Pero los rusos quisieron comprobar con un experimento preciso lo ocurrido. Resultó verdad. Lo que devastó el Tigre en 1908 explotó en el aire a unos 8 kilómetros de altura.
Los investigadores vuelven todos los años, en avión y en helicóptero, con equipos sofisticados, y han descubierto efectos genéticos extraordinarios. Parece que hay varias mutaciones de especies en insectos y algunos han sobrevivido entre los esqueletos arrasados de los árboles. Después de caer, los círculos de los troncos de los árboles revelaron un crecimiento dramático a partir de 1908. Este efecto también se produjo en Hiroshima. Se deba o no a una radiación nuclear, el hombre que dirige hoy las expediciones anuales al Tigre, Nikolai Vasilyev, está seguro de que existe lo que él llama un caos electromagnético. Hasta el presente hemos investigado ciertos efectos geofísicos y biológicos que no se observan cuando caen meteoritos normales. Sobre todo los modelos genéticos se han alterado. Esta perturbación se ve en ciertos casos en las especies de plantas, especialmente en los pinos. Hay ciertamente tipos nuevos de radiación. La explosión de un cuerpo cósmico parece que ha producido este nuevo tipo de radiación en la Tierra, situada en el centro vertical de la explosión. La discusión continúa entre los expertos y entre los voluntarios que acuden cada año a los campos de verano. Parece evidente que los pequeños glóbulos analizados contienen elementos que solo podrían proceder del espacio exterior. Lentamente se va abriendo paso entre muchos científicos una teoría propuesta en los años 30 por el inglés Frank Whipple y rechazada entonces como demasiado imaginativa. Su teoría era que la Tierra había sido sacudida por un cometa. Los cometas están entre los objetos más románticos del universo. Grandes cuerpos celestes brillantes con colas de miles de kilómetros de longitud atravesando el sistema solar alrededor del Sol. O desaparecen para siempre o retornan a nuestra vista solo después de muchos años. Pero la teoría del cometa no convence al académico Zolotov. El principal argumento en contra de la teoría del cometa es que, aparentemente, el cuerpo cósmico se mueve a pequeña velocidad. Para ser una explosión que libere tanta energía natural, el cuerpo debería moverse a una velocidad muy superior. En teoría, no menos de 30 kilómetros por segundo. Si el cuerpo hubiera sido un objeto natural moviéndose a esa velocidad con una masa de 1 millón de átomos o más y una superficie de 100 metros, entonces hubiera destruido el bosque en una franja muy ancha, más de 100 kilómetros, a lo largo de una gran distancia antes de producirse la explosión. Pero el doctor Vasilyev y su colega el profesor Alexander Dolgov, que hicieron un análisis químico de los glóbulos, creen que las pruebas apuntan cada vez más claramente a un cometa. Señores, tenemos un contenido grande de hidrógeno que es un elemento típico cósmico. Tenemos grandes cantidades de dióxido de carbono que en estado de congelación parece que constituye la cabeza de los cometas. Tenemos también una cierta cantidad de hidrocarburos, probablemente metano. Esta es también una característica de la estructura de la parte delantera de los cometas. Ahora los cometas se asocian con torrentes de meteoritos, una especie de ríos de meteoritos que fluyen alrededor del Sol y cortan la órbita de la Tierra a intervalos regulares. El otro día, hojeando un libro sobre cometas y meteoros, descubrí lo que yo pienso que es la solución de este misterio. Hay una corriente de meteoritos llamada meteotórridos. Esta corriente de meteoros penetra en la atmósfera terrestre todos los 30 de junio, la misma fecha del suceso de Tunguska. Estoy seguro que la explosión de Tunguska tuvo algo que ver con la corriente de meteoritos. Inevitablemente, algo parecido a lo ocurrido allí volverá a pasar en otro lugar de la Tierra. Puede ser mañana, podría ser en los próximos 5 minutos. Yo diría que con seguridad ocurrirá dentro de los próximos 1000 años. Si ocurre pronto y no es un cometa demasiado visible,
podría desencadenar una guerra termonuclear, porque una explosión así en un país podría ser malinterpretada como un ataque enemigo. Sin embargo, un cometa muy grande temo que no daría lugar a ninguna confusión. Al final de cada verano, el doctor Vasiliev y su equipo, casi con fervor religioso, contemplan el amanecer en esas regiones de Siberia, todavía remotas, donde se produjo la explosión de Tunguska. Todos los años, los rusos renuevan su compromiso de volver a investigar más profundamente el acontecimiento más asombroso que ha sacudido la Tierra en toda la historia humana que se recuerda. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.